Sé que has vuelto a fallar, sé que te has vuelto a hacer una promesa a ti mismo o a otras personas que no has cumplido. Sé que te habías propuesto conseguir esos seguidores, ese dinero, esa influencia y esa libertad. Y después de tantas promesas que te has hecho, estás perdiendo la fe en ti mismo o en ti misma. Estás perdiendo la fe sobre quién eres y estás empezando a pensar que el problema eres tú. Y aunque lo cierto es que tú eres el responsable de tu propia vida, además de ser el problema, puedes empezar a ser la solución. En este vídeo te voy a explicar cómo pasar de ser la víctima y la responsable de tus derrotas a empezar a ser la responsable de tus victorias. Para quien no me conozca, mi nombre es Bento, tengo 22 años, soy un chico de Lanzarote, de las Islas Canarias, y hace cosa de 6 años pasé una de las etapas más duras de mi vida. Ataques de pánico, depresión, pensamientos suicidas que pensé que me iban a terminar sacando de la partida. Y lo mismo que pensé que me iba a terminar quitando la vida, fue lo que finalmente me la terminó dando. Años más tarde, estoy aquí, en mitad de Tailandia, viviendo lo que un día fue solo un sueño. Pero durante mucho tiempo estuve haciéndome promesas que fallé. Estuve haciendo promesas a las personas que quería, a la gente que me veía, que nunca cumplí, diciendo que iba a hacer cosas que nunca hice o prometiéndome cosas que terminaba dejando. Todo por ponerme un tiempo, por ponerme algo que no era alcanzable y terminando perdiendo la fe sobre la persona que estaba siendo. Empecé a pensar que el problema era yo. Empecé a pensar que yo no era capaz. Empecé a pensar que yo no iba a ser capaz de lograr aquello que quería. Pero en el momento que solté el victimismo de pensar que era el problema y empecé a verme como la solución, ahí todo empezó a cambiar y entendí que si la vida no me daba aquello que quería, no es porque no estuviera preparado, no es porque no tuviera las herramientas, no es porque no tuviera la motivación, sino porque simplemente la vida aún no me lo había dado, porque ese resultado tenía la capacidad de terminar destruyéndome a mí. En este vídeo voy a explicarte exactamente por qué, a diferencia de todo lo que te han dicho los gurús de ahí fuera, debes no ponerte una fecha por tus objetivos. Mucha gente te dice que te pongas un objetivo que tenga una fecha final, que tenga una fecha límite, que tenga una fecha en donde si no lo has logrado, habrás fracasado. Y ese es el mayor error que puedes cometer, porque al principio, sobre todo cuando no tienes esa confianza y ese software, ese mindset como para poder sostener esa vida, empiezas a pensar que tú eres en base a los resultados que tú tienes, cuando es todo lo contrario. Los resultados son una consecuencia de la persona en la cual te conviertes cada día. Y en el momento que tú te validas por lo que logras, en el momento que no alcanzas, sientes que vales menos para el mercado. Eso empieza a bajar tu confianza en ti. Eso te empieza a hacer sentir que vales menos. Y empiezas a pensar que el problema eres tú. Que tú no eres capaz de lograr, que tú no eres capaz de alcanzar. Y que esa vida que todos tienen y que tú quieres, tú no la puedes lograr. Y eso es una puta mentira. Por cierto, si estás en el camino de construir tu mejor versión y construir este mindset inquebrantable, ahí abajo en la descripción tienes una carpeta totalmente gratuita de recursos para poder alcanzarlo, donde cada semana voy añadiendo píldoras de valor para que te puedas nutrir y puedas alcanzarlo por tu propia cuenta. Y aquí quiero comentarte varios ejemplos que yo he vivido en mi vida personal. Recuerdo cómo hace un par de años empecé a documentar mi día a día. Prometí que iba a estar documentando durante todo un año mi proceso superando la ansiedad. Es más, si buscas mi anterior cuenta de Instagram, que se llama Bentoy Francisco, puedes ver esos vídeos porque no los he borrado ni los voy a borrar. Y en esos vídeos ves cómo voy documentando cada día mi día a día. Y lo prometí que lo iba a documentar y lo terminé dejando. Como me validaba mucho por lo que alcanzaba, al dejar de hacer eso que dije que iba a hacer y fallar con mi palabra, bajé esa confianza en mí. Sentía que yo no era capaz de documentar, sentía que yo no era capaz de transmitir, sentía que yo no era capaz de cumplir. Y me costó mucho tiempo darme cuenta de que yo no soy el reflejo de los resultados que tengo, sino que soy el reflejo de la persona que decido ser cada día y de cómo me identifico sobre aquello que ya hay. Se suele decir que por ley de vibración, aquella frecuencia en la que pasamos la mayor parte del tiempo es lo que vamos a terminar atrayendo a nuestra vida. Dicho en otras palabras, aquel lugar donde ponemos la energía es lo que vamos a terminar atrayendo, pues donde ponemos la energía se expande. Entonces, si tú pones la energía en sentir que tú no eres capaz de, y tu pensamiento promotor proviene del miedo a no lograr, lo que vas a terminar atrayendo son circunstancias que refuercen ese mismo resultado. Y esto puede que con palabras te suene chino, y por esa misma razón te voy a compartir pantalla en un nuevo vídeo. Por cierto, en mi canal estamos subiendo muchos vídeos de este tipo con el iPad que si te sirven puedes dejarme un comentario para traerte más vídeos del mismo estilo, porque considero que de manera gráfica todo se entiende mucho mejor. Lo que quiero transmitirte es que seguramente tú te hayas propuesto alcanzar un nuevo resultado, que lo vamos a llamar R. Este resultado obviamente proviene de unas acciones que tú tomas cada día.
Pero muchas personas solamente te van a decir que cambies lo que haces y a raíz de ahí vas a empezar a cambiar lo que obtienes, cuando la fuente de todo lo que haces proviene de la persona que eres. Es más, la fórmula correcta se trata de ser, hacer y por consecuencia de la persona que estás siendo, tener. El resultado llega por quién eres, no por qué haces, porque las acciones provienen de la creencia que tienes sobre ti mismo, no de la persona que quieres ser. Estas acciones provienen de un lugar que se llama las creencias. En otras palabras, de manera más espiritual no, sino de manera más metafísica, proviene de la mente subconsciente, que es la mente que no puedes controlar. Y esta mente subconsciente se ha creado a través de la mente consciente, que son los pensamientos que tienes a cada momento. Estos pensamientos provienen de lo que llamamos y conocemos como los 5 sentidos. Todo aquello que escuchas, que ves, que olfateas, que gustas y que tocas. Todo aquello que percibes la mayor parte del tiempo, a través de la repetición continuada de esa información, tú vas a asimilar como una verdad aquello que te repites la mayor parte del tiempo. Pues tu mente subconsciente no distingue entre lo que es verdad y entre lo que es mentira. Simplemente acepta lo que piensas la mayor parte del tiempo. Tú no eres esa persona que estás siendo hoy. Tú eres la persona que crees ser en base a las mentiras que te has repetido a lo largo del tiempo. Pero tu conciencia, tu yo superior, te está diciendo que eres una nueva persona. Pero para poder impregnar esa nueva identidad y poder conseguir ese resultado, primero debes de tener claro cuál es ese estereotipo de persona que lo tiene. Y de ahí enviarte estímulos constantes de pensamiento como si ya tuvieras el resultado que tú quieres para que ese resultado termine llegando. Ahora, volviendo a la fuente de este vídeo, hay un grave error que todos cometen y es que a la hora de querer ponerte este resultado, tú te sueles poner un tiempo. Dices, este año va a ser mi año. ¿Te suena? Este año va a ser mi año, este año voy a cumplir todos mis propósitos, a final de año voy a cumplir todo lo que me proponga, o en 6 meses voy a alcanzar el físico de mis sueños, y en el momento que no logras los propósitos de año, en el momento que no logras el físico que querías, dices, yo valgo menos, por no alcanzar, porque te validas en base a los resultados que tienes. Miras tu cuenta del banco y dices, yo soy menos. Miras los resultados que tienes y dices, yo soy menos. Miras la vida de otras personas por redes sociales y dices, yo soy menos. Y nada de eso. Tú eres la persona que decide ser cada día. Y aquella persona que decide ser a través de la repetición continuada, la persona que cree ser, serán los resultados que termines atrayendo a tu vida. Y esto es lo que muchos gurús no te cuentan. Te quieren vender el modelo de negocio, te quieren vender la herramienta, te quieren vender el secreto mágico que no sabes para poder alcanzar. Cuando no se trata de lo que hagas, sino se trata de la persona que seas. Es más, mi vehículo, la marca personal, las ventas, no son el camino correcto. Fueron el camino correcto para mí porque yo lo creí así, pero a lo mejor el camino correcto para ti es otro, y está bien. Con que lo creas vas a ser capaz de crearlo. El problema es que mucha gente te va a querer vender que lo que tienes que cambiar es lo que estás haciendo. Cuando, sí, obviamente tienes que cambiar lo que haces, pero eso debe de venir acompañado de ser una nueva persona. Pues si no te conviertes en esa nueva identidad, estas acciones no las vas a poder sostener, porque tú tienes una fuerza de voluntad que es limitada. Y en el momento que esta fuerza de voluntad se gasta y tú sigues siendo la antigua versión, cuando te venga un estímulo que te haga elegir entre la antigua versión o la nueva, como esta voluntad se ha gastado, vas a actuar como la antigua porque sigues pensando que eres la antigua versión de ti. Ese día en el que estás tan estresado pero te prometiste dejar de fumar, pero dices, bueno, un tabaco no me va a matar. ¿Te suena? Esa fiesta a la que decías que no ibas a beber, pero después de la reiteración de tus amigos terminaste yendo y te pusiste hasta el culo. Esa comida y ese atracón que dijiste que no te ibas a mandar, pero que en el momento que no tenías nada de comer abriste el armario y te fundiste todo lo que había. ¿Te suena? Eso no se trata porque no estés cambiando lo que haces, sino porque te olvidaste de cambiar la raíz de donde proviene ese fruto. Te olvidaste de cambiar la creencia y la persona que estás siendo por la cual estás recibiendo ese resultado. Por esa misma razón, a la hora de ponerte un nuevo resultado, debes de eliminar por completo el tiempo en el cual quieres alcanzarlo. Mucha gente te va a decir, no, ponte una fecha. Y sí, obviamente está bien que te pongas una fecha temporal para poder alcanzarlo, porque tú eres un barco que está mal abierto. Y si no tienes claro cuál es un rumbo, si no tienes claro cuál es tu destino, si no tienes claro en cuánto tiempo tienes que llegar, cualquier viento favorable y terminarás llegando a algún lugar que ni buscabas y ni querías. Ahora bien, si el hecho de ponerte este tiempo te va a hacer identificarte en base al resultado que tú obtengas, si vales más o si vales menos, ese tiempo está mal ejecutado. El hecho de ponerte un tiempo es para que tú tengas claridad
sobre hacia dónde apuntas y cuál es una meta realista con la cual puedas alcanzar este resultado. Pero tú no puedes validarte con aquello que estás obteniendo y te explico el por qué. Hay tres cosas de las cuales tú no tienes el control y esas son el cómo, ese es el cuándo y esa es el con quién. Estas tres cosas tú no las puedes controlar. ¿Por qué? Porque todo esto lo vas a recibir en base a la frecuencia que estás vibrando. Cada frecuencia lleva alineada a un resultado. Y si tú ahora mismo estás obteniendo este resultado que no quieres y estás siendo esta persona, ya existe una persona que está alineada al resultado que tú quieres obtener. Simplemente se trata de convertirte en ella para que en este proceso y en esta frecuencia tú atraigas el cómo, el camino, el cuándo y las personas que te lleven a este resultado. Pero tú esto no lo puedes controlar. La vida, el camino de Dios te lo va a entregar a medida tú te conviertas en la persona capaz de sostener ese resultado. Pues la vida no te da lo que quieres en el momento que lo quieres. Te lo da en el momento que eres capaz de poder sostenerlo para que ese resultado no te termine destruyendo a ti. Por esa misma razón, si el hecho de ponerte un tiempo, un timing, y el hecho de no lograrlo te va a hacer sentir que vales menos, el hecho de ponerte un tiempo te está frenando. Porque sientes que vales menos en base a lo que estás alcanzando, porque vives comparándote con las personas que hay ahí fuera y con personas con 20, 22, 25 años que ya tienen el coche, la casa y la vida que sueñan, pero cada uno tiene su tiempo. El camino de Dios es perfecto tal y como es, y tú tienes que rendirte al camino de Dios. A lo mejor la vida no te entregó ese resultado en el momento que tú lo querías, porque ese resultado tenía la capacidad de terminar destruyéndote a ti. Pero a que eso no lo has pensado. A que ese viaje que se te canceló, no pensaste que a lo mejor el avión se podía haber caído. A que esa vez en el que se te olvidó el móvil en casa y tuviste que volver, no pensaste en que a lo mejor la vida te salvó de un accidente. A que en ese momento en donde grabaste ese vídeo, en donde no se te grabó el audio como te gustaría, no pensaste que ese vídeo no tenías que subirlo porque a lo mejor no iba a llegar a ninguna persona. Tú tienes un vaso y lo puedes ver medio vacío o puedes empezar a verlo medio lleno. Tú eres una persona la cual puedes seguir pensando que eres el problema de todo o puedes cortar esto y puedes empezar a pensar que también eres la solución. Es una decisión que tú puedes empezar a tomar hoy, aquí y ahora, pero debes de eliminar el tiempo, porque en el momento que tú eliminas el tiempo para poder alcanzar, eliminas una de las cosas más importantes, que es la prisa. Cuando tú tienes prisa por alcanzar algo, le estás diciendo a la vida que no lo tienes. Y el hecho de decirle a la vida que no lo tienes proviene de un pensamiento de escasez. Y como hablamos previamente, los resultados provienen de las acciones, que provienen de las creencias, que provienen de los pensamientos. Pero estos pensamientos solamente pueden provenir de dos lugares, que se les llama el pensamiento promotor. Puede provenir de un pensamiento promotor que proviene del amor o de un pensamiento promotor que proviene del miedo. Y ese pensamiento promotor va a sembrar en ti una creencia de amor o de miedo. Y el resultado que tú vas a traer va a ser un resultado que provenga del amor o del miedo. Entonces, si tú tienes prisa por alcanzar, porque te pusiste una fecha en donde si no lo logras vales menos, el hecho de pensar que no lo tienes y pensar desde la escasez, como donde pones la energía se expande, lo que vas a terminar atrayendo van a ser personas, oportunidades y escenarios que refuercen la escasez. Porque recuerda que la vida no entiende entre lo que es verdad y es mentira, solo entiende en donde pones la energía la mayor parte del tiempo. Entonces, si tu pensamiento promotor proviene del miedo y de la escasez, tú vas a reforzar que vengan situaciones en tu vida que sigan reflejando el mismo resultado que ya no quieres obtener y por el cual tienes tanta prisa. Pero en el momento que tú eliminas por completo esta prisa y te rindes al camino de Dios y le dices, mira, yo quiero este resultado y estoy dispuesto a estar 2 semanas para alcanzarlo, 1 año, 5 años, 10 años o 50 años. El tiempo que sea necesario. Yo lo único que voy a hacer es encargarme de ser la persona capaz de mantener el resultado que he elegido. Y la vida se encargará de dártelo en el momento que estés preparado para poder sostenerlo. En el momento que tú sueltas la prisa y simplemente fluyes en la frecuencia correcta, esta es la frecuencia de la prisa. Y aquí tenemos distintas frecuencias que provienen de niveles distintos. Aquí está la frecuencia de la prisa. Si tú estás en esta frecuencia, lo que vas a traer van a ser oportunidades y personas y escenarios que refuercen esta prisa. Por ende vas a seguir repitiendo el mismo resultado. Pero si tú empiezas a fluir y dejas que la prisa no domine tu vida
y dejas que el resultado llegue en el momento que tenga que llegar, que el vídeo viral llegue cuando tenga que llegar, que el resultado llegue cuando tenga que llegar, que el dinero llegue cuando tenga que llegar, que las cosas lleguen cuando tengan que llegar, no en el momento que tú quieras, sino en el momento que la vida te ve preparado para poder sostenerlo, y fluyes desde aquí, la vida te va a empezar a enviar las personas, las oportunidades y los escenarios, al igual que te las iba a enviar aquí, pero van a ser distintas porque estas sí van a estar en coherencia a la energía que estás vibrando, y como donde pones la energía se expande, lo que vas a terminar expandiendo es que este resultado termine llegando a tu vida. Cuanto más sueltes, más atraes, porque menos necesitas. La necesidad refuerza escasez, la escasez refuerza el no tener, como pones la energía ahí, refuerza el que no lo tengas. Pero cuando tú pones la energía en el no lo necesito, sino lo elijo, y esto es muy potente, elijo, no lo necesito, cambiar el necesitar por el elegir, aquí es donde la persona dice, aquí es donde la vida dice, ok, ¿no lo necesitas? Pues si lo eliges te lo doy. Simplemente encárgate de ser, simplemente encárgate de actuar como esa persona. Y yo me encargaré de enviarte el cómo, el cuándo y el a través de qué vas a llegar a este resultado. La vida te enviará a las personas, te enviará las oportunidades, te enviará los proyectos, te enviará lo que necesitas para poder llegar. Te lo garantizo, por experiencia, te lo prometo. En el momento que yo más solté, en encontrar el camino para poder salir del trabajo de mierda, después de más de 10 trabajos tradicionales, llegó a mi vida una persona llamada Gorka, un shout out por aquí para Gorka, no sé si verá este vídeo. Llegó una persona en mi vida que me ofreció una oportunidad que cambiaría mi vida por completo. Pero no estaba apegado a necesitar eso. Simplemente dejé que la vida me entregara y elegí esa nueva vida. En el momento que yo solté el querer tener la necesidad de llegar, ahí fue cuando los clientes me empezaron a llegar. En el momento que solté la necesidad de querer vender, ahí fue cuando las personas me empezaron a preguntar por mis servicios. Ahí fue cuando mi coaching empezó a tener más de 10 personas. Ahí fue donde empecé a tener clases en directo con más de 5, más de 10 personas en una sola clase aportándoles valor. Ahí es donde realmente empecé a tener lo que un día soñé y lo que me llevará a tener lo que ya he elegido alcanzar. Porque suelto y no lo necesito, simplemente lo elijo porque entiendo que la vida me dio el libre albedrío para poder elegirlo y me dio el poder creador para poder crearlo. Pero para poder crear no necesitas llegar, sino elegir ser la persona capaz de sostener ese resultado. Pues la vida y el proceso de gestación de una nueva realidad funciona como si fuera una pajita de espiral. En vez de funcionar como una pajita recta, donde solo con el hecho de pensarlo pudieras obtenerlo, si esto pasara así, tú te terminarías destruyendo a ti. Porque si solamente con el hecho de pensar pudieras lograr, como estamos pensando la mayor parte del tiempo de manera inconsciente, tú te terminarías matando a ti mismo. Pero si este proceso de espiral, que se le llama proceso, hace que tú construyas la persona capaz de sostener este resultado de aquí abajo, entre el pensamiento y el resultado hay una persona, entre la persona que tú eres y el resultado que tú quieres hay un muelle, lo que va a pasar es que ese resultado no va a tener la capacidad de destruirte a ti, sino que va a haber un muelle capaz de sostener la vida que has conseguido con la persona en la cual te has convertido. Así que deja de preguntarte tanto qué tienes que hacer y suelta la puta prisa del tiempo en querer llegar y ríndete al camino de Dios y que te lo entregue en el momento que tú estés preparado para poder sostenerlo. No en el momento que tú pollas quieras, sino en el momento que la vida entienda que lo mereces y que ese resultado no te va a destruir a ti. Si la vida no te ha dado lo que quieres, no es porque no estés preparado para poder alcanzarlo, sino porque sabe que ese resultado tiene la capacidad de destruirte. La vida te está salvando, la vida te está protegiendo, Dios está de tu lado y el resultado es garantizado cuando te conviertes en la persona y confías en el proceso de Dios, cuando tienes fe y pones acción masiva e imperfecta sin la necesidad de alcanzar y sueltas la prisa para que eso llegue. Ojito, no me diferencies, no te me confundas entre prisa y hambre, son cosas distintas. Prisa es necesidad, hambre es elección. Debes de tener hambre, grabar tus vídeos, aportar a tu gente, hacer lo que tienes que hacer cuando toca, no cuando quieres. Pero la prisa es hacer por necesidad de alcanzar. No, se trata de ser por hambre de haber elegido lo que quieres para tu vida. Son cosas muy distintas. Ten hambre y elige lo que quieres lograr, pero no tengas la necesidad de querer alcanzar para ser. Tienes que empezar a ser para poder alcanzar. Espero que se haya entendido. Si tienes cualquier duda la puedes dejar por ahí por comentarios y espero que este vídeo te haya servido de valor para que puedas entender
¿Qué es lo que te está frenando? ¿Y por qué llevas tanto tiempo haciéndote promesas que no has terminado cumpliendo? ¿Por qué has terminado bajando esa confianza en ti? ¿Y por qué no confías que tú seas capaz de lograrlo? ¿Y por qué vives en constante comparación con la gente que tienes al lado? Elimina los putos retrovisores, deja de compararte con el TikToker o el influencer que ya lo tiene y empieza a rendirte a tu puto camino. Cuanto más funciones como una linterna y más alumbres a todos lados queriendo encontrar respuestas de gente que ya lo ha alcanzado, menos te vas a enfocar en tu puto camino y más vas a tardar en lograrlo. Suelta los putos retrovisores, pon una puta visión túnel y céntrate en tu puto objetivo. Céntrate en tu puta misión y haz que el día de hoy valga la pena, joder. Sal de este vídeo y haz lo que tienes que hacer para alcanzar lo que quieras. No mañana, no ayer. Céntrate en el puto hoy, porque mañana nadie te garantiza que estés aquí. Céntrate en tu puto camino y en el input que puedes poner hoy para poder alcanzar lo que quieres. Toma las acciones productivas hoy, graba el vídeo hoy, apórtala a tu gente hoy, sube esa publicación hoy, haz esa venta hoy, háblale a ese cliente hoy, no mañana. Hoy, quizás hoy sea la oportunidad para poder alcanzar y que no estás tomando por miedo a fracasar. Y ese fracaso es el que te va a terminar llevando al mismo destino, pues cada fracaso planta la semilla de un éxito igual o superior. Date el permiso de equivocarte, date el permiso de fracasar, porque cada fracaso plantará en ti la semilla de convertirte en la persona capaz de sostener ese resultado que a través de todos los fracasos terminarás llegando. Espero que este vídeo te haya servido. Si te ha gustado, te animo a suscribirte, a que dejes un comentario para traerte más vídeos de este tipo y ante cualquier duda en la vida, en el negocio o en el emprendimiento, simplemente recuerda, más amor, menos miedo. Si estás preparado para construir tu mejor versión, elevar tu confianza a través de tu físico, tu mindset, tus relaciones y poder construir habilidades de alto valor con las que poder impactar en la vida de la gente a través de tu área de conocimiento, tu pasión, ahí abajo tienes un enlace para agendar llamada conmigo y que podamos ver cómo te puedo ayudar. Y si no, te animo a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo como este y nos vemos en el siguiente. Me despido, gracias por ver, chao.